iglesia del Todopoderoso, paz a vosotros. Les saludo con un verdadero agrado y con gusto de estar compartiendo con ustedes una vez más el mensaje de nuestro Dios, el mensaje divino, esperando que hallemos en él, como bien dijo nuestro hermano ministro César, ese aliento, mis amados hermanos, que a veces se requiere, que a veces se necesita. Entonces, mis hermanos, sean bienvenidos. Gracias por estar presentes, a todos nuestros hermanos detrás de la pantalla, y si por ahí seguramente alguien pasando por estas transmisiones llega a ver una repetición o está con nosotros alguien que no conoce de la palabra de nuestro Dios, pero que lo anda buscando, seguro también encontrará en este mensaje quizá ese aliento que necesita para salir adelante de todas las complicaciones que pueda haber en este mundo. Bien, mis amados hermanos, pues voy a participar con ustedes, hermanos, y a compartir la pantalla, hermanos, de la presentación. Por ahí les suplico a mis hermanos, de favor, si se tienen la oportunidad de que me dejen compartir pantalla, se los agradecería infinitamente. Gracias, mis hermanos, para que de esta manera, hermanos, podamos ver algunas cosas, algunas definiciones. El tema de hoy, hermanos, como ya lo vieron por ahí en la publicidad y en los slayers que han salido, hermanos, tiene que ver con el duelo, con las pérdidas, hermanos. ¿Cómo es que nosotros los asumimos en la actualidad? Hay mucho de esto, hermanos, y pues bueno, es importante que nosotros estemos apercibidos porque no estamos exentos de este tipo de circunstancias, hermanos, y de complicaciones que pueden aparecer. Hoy hablaremos del duelo, hermanos. ¿Qué trata? ¿Cómo se puede ver? ¿Qué podemos aprender de este? Incluso, ¿por qué no? ¿Cómo poder ayudar? Creo que dicen por ahí, hermanos, que una imagen dice más que 1000 palabras. Podemos ver, hermanos, lo que puede llegar a causar en algunos de nosotros, en las personas, pues el duelo, mis amados hermanos. Vamos a conceptualizar hermanos. Eh, Dice, mis hermanos, primero que nada, la Real Academia de la Lengua Española, que duelo procede del latín dolus, hermanos, del latín dolus, que significa dolor, hermanos. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿qué duele, hermanos? O sea, ¿por qué es dolor? ¿Qué es lo que duele? Pues esto lo dice la Escritura, hermanos, y es aquí donde nosotros vamos a encontrar también mucho de este conocimiento, para que no pensemos, hermanos, a veces cuando hablamos de esos conceptos extraños o que no se nos hacen del todo familiares, decimos, no, es que estos son inventos del hombre, no sé por qué sacan todas estas cosas. No, hermanos, todo esto tiene sustento bíblico, todas estas cosas, hermanos, también aparecen dentro de la Escritura. Veamos, hermanos, por qué el duelo, desde este concepto básico de la Real Academia de la Lengua Española, hermanos, dice que significa dolor. Salmo 55:4, que es el que tienen en pantalla, hermanos, dice de la siguiente manera: mi corazón está doloroso dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Fíjense, mis amados hermanos, cómo es que cuando hablamos del corazón, y no estamos hablando propiamente de este órgano que tenemos dentro de nosotros que bombea sangre, hermanos, sino cómo nuestro ser, nuestro pensamiento se turba, existe dolor, y este dolor se manifiesta de muchas maneras. Esto tiene que ver con el duelo, con un proceso específico, pero tiene razones de ser. Este dolor aparece por algo fundamentalmente, hermanos, que vamos a tratar, que vamos a hablar, y que incluso necesitamos saber cómo tratarlos. Todos nos hemos enfrentado a algo que tiene que ver con este dolor, y de repente no sabemos nosotros cómo abordarlo, qué decir, qué palabras puedo mencionar. Pues bueno, vamos a tocar algunos puntos importantes de este apartado. Entonces, ya vimos a grosso modo, en términos generales, por qué, hermanos, el duelo o el término duelo está íntimamente relacionado con el dolor, hermanos, porque existe dolor, y este dolor es interno, es psíquico, mis hermanos. Por ahí incluso mencionábamos cómo cuando Jesús estaba triste, dice que estaba triste hasta el alma, se sentía esta tristeza, este dolor tan grande. Justo a esa tristeza y ese dolor es al que nos referimos cuando hablamos del duelo. Pero vemos, por ejemplo, hermanos, cuando vamos a platicar un poco del duelo, y en este aspecto, hermanos, eh, algo que encontramos y esto es importantísimo, hermanos. Primero, número uno, el duelo es algo natural, hermanos. O sea, es algo que viene implícito, que viene con el ser humano, porque muchas veces nosotros creemos que es algo que es algo distinto, algo que no nos puede suceder. Incluso, ojo, hermanos, porque cuando tenemos que experimentar el duelo o una pérdida, que es de donde sale el duelo, más adelante lo vemos, pues creemos que nada más nos está pasando a nosotros, hermanos, y esto definitivamente no es así. Dicen por aquí, mis amados hermanos, los expertos en el tema, que el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas. Yo me lastimo, me duele y lloro. Cuando estoy cansado, duermo. Si tengo hambre, como. Cuando me pica por acá la nariz, estornudo. Esto, mis amados hermanos, y así es el duelo. Cuando yo paso por un proceso de pérdida,
tengo que entrar en este proceso de duelo. ¿Por qué digo que es tan normal, hermanos, y que tiene que suceder y que de esto nosotros lo padecemos en términos generales, hermanos? Porque lo dice la Escritura. Veamos Job capítulo 14, verso 1, un texto que todos nosotros, estoy seguro, hermanos, conocemos y hemos escuchado a más no poder. Dice así, mis hermanos, Job capítulo 14, y el verso que vamos a leer es el verso 1, hermanos. Así dice la Escritura, hermanos. El hombre, nacido de mujer, es corto de días y harto, lleno, saturado de sinsabores, mis amados hermanos. Esto es necesario saberlo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque justamente nosotros podemos identificar por qué es que el duelo es tan natural. Las pérdidas son tan comunes. El hombre, desde que llega a este mundo, hermanos, empieza a perder. ¿Por qué digo empieza a perder, hermanos? Porque desde que estamos en el vientre materno, en un estado cómodo, hermanos, un estado de confort, y llega el momento de nacer, tienen que sacarnos, nosotros tenemos que salir de manera natural, y al salir perdemos ese estado voy a decirlo así, de comodidad que tenemos en el vientre materno. Ya estamos perdiendo ese espacio y es caótico para nosotros, hermanos. Entonces, ya estamos enfrentándonos a las pérdidas. Se dice por ahí, hermanos, que cuando el pequeño llora, hermanos, también al nacer, es porque tiene que empezar a utilizar por sí mismo todo lo que ya Dios le ha dado, que en este caso son sus pulmones, hermanos. Y entonces tiene que empezar a subsistir como un ente distinto. Pierde cosas que tenía en el vientre materno y empieza en todo esto. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que desde que nacemos y desde que aparecemos en este mundo, nosotros empezamos a tener complicaciones y pérdidas. Por eso es necesario tener claro esto, hermanos. El duelo es algo natural. Todos en algún momento lo vamos a padecer, lo vamos a sufrir o tenemos que pasar por él, porque también el duelo, hermanos, es un proceso que nos ayuda a salir adelante, a mejorar, a pensar, a reconstruirnos. Más adelante lo vamos a ver, hermanos, pero es necesario que sepamos que es natural, que es normal que pasemos todos por ello y por este proceso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que está todo esto, mis hermanos? Dice por acá Dung, hermanos, que es un autor muy interesante de los duelos. Él menciona que es la manera que tiene la naturaleza de curar un corazón roto. O sea, el duelo es un proceso que alivia. Ojo, hermanos, por eso es tan natural. Nosotros, yo les decía hace un momento, hermanos, nos pica la nariz, estornudamos. Y eso alivia esta comezón, vamos a decirlo así, en la nariz. Estamos cansados, hemos trabajado demasiado y tenemos mucho sueño. Dormimos y nos reponemos. Ese es el proceso de esto. El duelo es igual. El duelo, mis hermanos, es la manera que nosotros tenemos para curarnos, para tratar de aliviar ese corazón roto, hermanos. Se trata de un proceso normal que sigue, hermanos, después de una pérdida. Perdemos algo y entramos en ese proceso. Dependiendo, hermanos, qué tan complicado pueda ser esto, hermanos, o qué tan fuerte sea el vínculo que tenemos ante lo que hemos perdido, será, por supuesto, la dificultad que tengamos en este proceso de duelo. Pero esto, hermanos, y vuelvo a lo mismo, hermanos, vamos a ver por qué menciono esto, como muchas de estas cosas, hermanos, tienen que ver con cosas que la Escritura nos enseña también, hermanos, hablando de esta reposición, hermanos, y cómo es que este proceso de duelo, de tristeza, que para nosotros es complicado, ayuda a restaurar, hermanos. Fíjense qué bonito es esto, porque lo dice también la Escritura, hermanos. No pensemos que no está considerado por nuestro Dios. Eclesiastés, capítulo 7, hermanos. Eclesiastés, capítulo 7, hermanos. Dice así el verso 3. Mejor es el enojo que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y nosotros, por ejemplo, de repente vemos estas palabras, por eso no hay que enojarse y por eso mejor no hay que estar riéndonos, porque no, vamos a ver una traducción distinta de este texto, hermanos, una versión diferente para que comprendamos hacia dónde vamos y por qué incluso utilizo este texto, hermanos. Vamos a ver la versión, hermanos, que tiene Martín Nieto, una versión muy interesante. Y ven qué bonito maneja este texto de Eclesiastés 7:3. Mejor es la tristeza que la risa, porque la tristeza del rostro es buena para el corazón. Fíjense, hermanos, y esto es importante porque cuando alguien pierde algo y entra en este proceso de duelo, híjole, hermanos, nosotros que lo vemos, como no estamos acostumbrados, y porque el ser humano, hermanos, no le gusta la tristeza, no es un estado de confort, o no es un estado, perdón, que considere como un estado de confort, entonces decimos, ya no llores, ya no estés triste. A él no le hubiese gustado o a ella no le hubiese gustado que te pusieras así, no hagas eso, porque no nos gusta verlo a nosotros. Sin embargo, este proceso, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a los expertos, dice que es la mejor manera de que un corazón, hermanos, se cure, de que un corazón
vuelva a la normalidad. Y esto es importantísimo, hermanos, anotémoslo. Si estamos siguiendo y somos de los que somos asiduos a anotar las predicaciones, tomemos en cuenta esto, hermanos. Cuando alguien haya perdido un ser querido, o ahorita vamos a ver cuántas cosas se pueden perder, o esté pasando por un proceso de duelo, por una pérdida, hermanos, ojo, por una pérdida, lo que nosotros deberíamos de considerar cuando lo veamos, hermanos, triste, decaído, como que todo no funciona, como que las cosas andan mal, no le digamos, échale ganas, porque a veces ese es nuestro decir, échale ganas. ¿Qué es echarle ganas? ¿Por qué? Porque tiene que pasar por este proceso para que su corazón se reponga, hermanos, para que vuelva a tener sentido su vida. Y esto es necesario que nosotros lo sepamos, hermanos, para que también cuando nos experimentemos, o nosotros que estemos bien, nos acerquemos a alguien que tiene una pérdida, sepamos cómo actuar, hermanos. Porque muchas veces, y esta es una pregunta que a un servidor le han hecho constantemente, hermanos, ¿qué le digo a una persona que está pasando por una pérdida? Y ahí nos hacemos pelotas y no sabemos y buscamos hasta frases que hablan de pérdida para que sean rimbombantes y con eso le demos aliento. Y hermanos, no hay nada, hermanos, que se pueda decir ante un duelo y una pérdida. Lo ideal, hermanos, es que pasemos por ese proceso porque es la mejor manera de renovar nuestra manera de ser, de pensar. Por eso también Salomón dice, cuando llegamos al duelo, dice, cuando vamos a la casa de luto, los que vivimos, dice, este proceso es para mientes, para reflexionar, para analizar, porque estas pérdidas reconstruyen el ser. Por eso es importante tomarlo en cuenta, mis hermanos. Por acá veo, porque quiero checar también lo que ustedes mencionan, hermanos, y que pueden platicar en YouTube. Por aquí, nuestra hermana Sara dice, las pérdidas son parte de nuestra vida. La diferencia está en cómo se lleven y cómo se toma esta etapa. Siempre tenemos pérdidas de todo tipo y debemos estar preparados para estas etapas. Y esto es correcto, hermanos. El problema, ahorita dice nuestra hermana, hay que estar preparados. El problema de esto, mis hermanos, ¿qué creen? Cuando alguien va a hablar de estas etapas de las pérdidas y del duelo, nosotros decimos, no hables de eso, no hables de la muerte, ¿cómo crees? No, eso no se toca, estás llamando la muerte, ¿no? Sin embargo, nosotros recibimos enseñanza de prepararnos, como dice nuestra hermana Sara, prepararnos cuando pueda existir una pérdida. Recuerdan a ese, no vamos a verlo, lo estoy contextualizando nada más, hermanos, pero el profeta Isaías le va a dar una mala noticia al rey Ezequías y le dice, vas a morir. Por lo tanto, prepara tu casa. Preparar tu casa es arregla lo que tengas que arreglar y di lo que tengas que decir. Haz tu testamento, pon las cosas en claro, tienes que ubicar dónde vas a ser sepultado, prepárate para morir. Pero nosotros no lo hacemos. Por eso cuando llegan estas pérdidas, no sabemos cómo reaccionar, hermanos. Entonces, por eso es importante considerarlo. Si es algo tan normal, creo que uno de los primeros consejos que tendríamos que hacer es empezar a hablar de estas cosas con nuestra familia. Esto es esencial, hermanos, para que nosotros estemos, como decía nuestra hermana, preparados para estas pérdidas. Ya vimos, hermanos, que es un proceso doloroso, pero que tenemos que vivirlo porque este nos va a restaurar. Entonces, tomémoslo en cuenta. Ahora sí, vamos a ver los tipos de pérdidas, porque efectivamente mi hermana Sara tiene mucho la razón. Dice, dependiendo la pérdida, dependiendo qué es lo que perdamos. Pero ojo, no es la pérdida en sí, sino es el vínculo que yo tengo para con lo que estoy perdiendo. ¿Sí? Este vínculo afectivo que puedo generar. Entonces, para que lo tomemos lo tomemos en cuenta, porque hay una pregunta que voy contestando. Si ustedes mandan sus dudas, ya nos trataré de responderlas de inmediato para ir avanzando también, aunque a lo mejor lo veamos más adelante, es importante resolverlas lo más inmediatamente posible. Por acá nuestro hermano Pedro García dice, pasa vos, hermano, ¿cuánto dura un duelo? Y vuelvo a citar lo que se decía, depende del vínculo afectivo que se tenga. Por ejemplo, hermanos, hay diferentes pérdidas y voy a aprovechar esta lámina para explicarlo, hermanos. Hay pérdidas que son racionales. Las pérdidas racionales están relacionadas con el otro. Esto es con las personas que nos rodean, ¿sí? No es lo mismo perder a un compañero de trabajo o un amigo que me llevo bien o un amigo o un pariente lejano. Vamos a ser más concretos en esto. No es lo mismo perder un pariente lejano, un tío, un primo que a lo mejor tenemos poco contacto, a perder a mi padre o a mi madre, o a un hijo, a un hermano, muy cercano. Porque entonces el proceso de duelo se alarga, se acorta e incluso puede ser más o menos complicado. Dicen los expertos, mi hermano Pedro, que un proceso normal, en promedio, un proceso de duelo normal, digo normal entre comillas, porque realmente no existe la normalidad en estos aspectos, pero en promedio es de 6 meses a un año aproximadamente, dependiendo los vínculos que se tengan con la pérdida, ¿sí?
6 meses a un año. Hay algunos escritores, hermanos, algunos autores que incluso llegan a decir que hasta 2 años e incluso algunos hasta 3 podría hablarse de algo normal. Particularmente, hermanos, y en la experiencia de trabajo que tengo, después de los 6 meses ya tendríamos que buscar apoyo, hermanos. Porque incluso desde que iniciamos el proceso de duelo y de pérdida, nosotros deberíamos de buscar un apoyo. Y más adelante vamos a ir viendo todo esto. Quiere decir que si yo estoy en un proceso de duelo, tengo que ir viviéndolo. Pero si ya pasaron 6 meses y ahorita vamos a ver cómo se da el ciclo y el proceso del duelo, hermanos, vamos a decir, ah, caray, creo que algo anda mal. Y es aquí donde hay foquitos amarillos para ustedes, mis amados hermanos, y para mí, que vemos que algo anda diferente con mi familiar, como que las cosas no son como deberían de ser. Ahorita vamos a ver estas circunstancias, pero ojo, hermanos, pérdidas racionales que tienen que ver con la otra persona y dependiendo cuánto apego se le tenía. Y ahorita voy a dar un ejemplo de esto, hermanos, porque, por ejemplo, alguien hablando, hay también, hermanos, duelos que son intrapersonales. Esto son todas las pérdidas que tienen que ver con nosotros mismos, hermanos, con nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquel que le dio diabetes, le diagnosticaron diabetes, se hunde una depresión terrible y entra en un proceso de duelo complicado. Aquel que le diagnosticaron cáncer, hermanos, al que le diagnosticaron ahora, hermanos, COVID, no puede ser, esto es caótico, entramos en un proceso terrible de duelo, porque esto tiene que ver con nosotros y es una pérdida, la salud es una pérdida, hermanos. Aquellos que pierden un miembro del cuerpo, hermanos, una pierna, un brazo, un ojo, esto es una pérdida también y va a generar siempre un proceso de duelo que puede ser natural, normal, durante 6 meses se adapta, un año ya está saliendo, reconstruyéndose, o bien, hermanos, por ahí hay un ciclo que tiene que atenderse porque podría estar teniendo esta pérdida y que esta la esté obligando a quedarse por ahí atoradito en algunas de las fases que tendríamos que ver. Entonces, mucho ojo con esto, tiene que ver con nosotros. Por acá dicen, a mirar las escrituras, la esperanza de una vida eterna debe ser fuertemente abrazada. Ya, ok, perdón. Lo leo nuevamente, mis hermanos. Nuestro hermano Lalo dice, puedo entender a media las escrituras que la esperanza de una vida eterna debe ser fuertemente abrazada, ya que constantemente somos bombardeados que la muerte es el final de todo. Esto es correcto, hermano. Gracias por ese comentario, porque de repente, como decíamos, nos morimos y se acaba todo. Y no, hermanos, recuerden que Pablo lo decía, necesita morir o necesita estar muerto el cuerpo para que el otro dé vida. Necesita quedar ahí, ponía el ejemplo de este grano para que nazca una nueva criatura, una nueva planta, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, hermanos, y lo vamos a ver a la luz de las escrituras, a pesar de estas circunstancias, hay problemas, hermanos. Por ejemplo, ustedes recordarán, hermanos, y lo vamos a tocar más adelante, pero lo menciono aprovechando el comentario, hermano Lalo. Cuando Jesús, hermanos, llega con María porque había muerto Lázaro, él ya iba a resucitarlo, ¿cierto o falso, hermanos? Ya iba con esa situación de resucitarlo. Sin embargo, dice que vio el dolor de María y de los demás, que incluso él lloró, hermano. Sintió terrible esta pérdida, que era una pérdida racional por un amigo querido, hermanos, y por ver el sufrimiento de sus otras amigas que eran la familia de Lázaro. Y entonces él sabía, incluso le dicen, ojo María, dice, tu hermano va a resucitar. Dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Sin embargo, me sigue doliendo. Entonces, por eso es importante. Sí, dice mi hermano Lalo, esto debería ser importante, lo es. Pero como carne, hermanos, tenemos dificultades y sufrimiento. Y ahorita lo vamos a corroborar. Soñar frecuentemente en nuestros hermanos, dice, hermano, es normal soñar frecuentemente en nuestros seres amados que nos antecedieron, esposo, abuelas, tíos. Esto es, si acabamos de tener una pérdida, pues sí es normal, hermanos, porque tenemos una especie de estrés postraumático que se empieza a replicar y que nos hace ir reviviendo el momento constantemente. En psicología, algunos psicólogos le llaman compulsión a la repetición. Entonces, es una manifestación de nuestra angustia, hermanos. Por eso es que puede ser normal. Dice, ¿cómo ayudar a una mamá que encontró a su hijo ya muerto? Fue mi mamá, pero no digo su nombre porque está viendo el programa, hermanito, y no quiero afrontar su pérdida. Sí, yo lo sé, hermanos. Ahorita vamos a verlo. No me adelanto a esta, pero mucho ojo, mi hermana Luisa. Sí, mi hermana Luisa, porque vamos a hablar de cómo podemos ayudar nosotros. Y yo que estoy observando hoy, que estoy aprendiendo, cómo puedo hacer y cómo vivir mi duelo, que esto es importante. Por mi primita que tiene 3 meses y por mi tía Lupe que está embarazada, gracias, hermanos. Es una oración para que lo consideren nuestros hermanos. Pasados, hermanito, diácono Alberto Martínez, hermoso tema, importante para este tiempo de pandemia. Gracias, mi hermana Guadalupe. Entonces, continuamos, hermanos, con los tipos de pérdidas y ojo porque vamos a decir cómo podemos apoyar, de qué manera. Otras pérdidas son las pérdidas materiales, hermanos, y se dan cuando perdemos objetos, posesiones que nos pertenecen y que son valiosas y no necesariamente, hermanos, tiene que ver a lo mejor con, voy a decirlo así, con cosas de
de valor, pues, económicas específicamente, sino puede ser algunas otras a las que se les tiene amor, hermanos, a las que se les tiene, como dicen, valor sentimental, porque esto obviamente es aún mayor. En las pérdidas evolutivas, y esto es importante, ojo mis hermanos, mis hermanas, entramos en este proceso de duelo cuando son fases de nuestro ciclo vital. Esto es, ¿han escuchado las crisis de los 40? Ya estoy viejo, ya esto no puede ser, y empiezo a sufrir porque ya no tengo esa juventud que se fue, me estoy quedando sin cabello, me estoy arrugando, me estoy manchando, ya no veo todas estas pérdidas evolutivas causan duelo en nosotros, hermanos, y debemos de tenerlo en cuenta y tomarlo en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque si no, se apoderan de nosotros, no concluimos los duelos, ¿y qué creen, hermanos? No nos aceptamos. Y no lo vayan a tomar a mal, hermanos, no lo digo por eso, ¿no? Pero es parte de que de repente llegamos y ¿por qué creen que nos empezamos a pintar las canas, hermanos? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Porque pues es una pérdida, ya antes tenía el pelo negro y ahora ya lo tengo blanco, no puede ser, me las voy a pintar mejor. Ahorita que veamos cuál es el proceso de duelo, ustedes mismos van a identificar dónde estoy, por qué no acepto mis canas, mis arrugas, por qué quiero estirarme pues o quitarme un poquito del gordito que se me está colgando, porque no aceptamos, es una pérdida y nos cuesta y nos duele aunque a veces no lo aceptamos. Y aquí vamos a ver cómo tenemos que aceptar todos estos. Todas estas pérdidas, hermanos, las tenemos los seres humanos. Y lo dice la escritura, hermanos. No vayamos a pensar que esto, bueno, es que el hermano está inventándole por ahí. No, mis hermanos. Veamos, por ejemplo, hermanos, lo que dice Job. Vamos a ir a Job porque vamos a analizar, hermanos, parte del duelo con la vida de Job, que fue un hombre que experimentó cosas increíbles, hermanos, y que a pesar de ello, dice, retuvo su fe, pero experimentó un proceso de duelo interesantísimo, hermanos. Job capítulo 1, verso 9, habla de todas estas pérdidas. Dice así, hermanos, Job 1, 9, voy a leer hasta el 11, después les paso al capítulo 2, 4 y 5. Dice así, mis hermanos, Job 1, 9. Dice, y respondió Satán a Jehová, teme Job a Dios de Baal, ¿no le has tú cercado a él, a su casa y todo lo que tiene de alrededor de trabajo de sus manos? Dice, le has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre toda la tierra, cosas materiales. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Vean, mis hermanos, cómo dice, tú le has dado todo lo que tiene. Le has dado familia, ¿sí? Cosas, relaciones, ¿cómo se llama? Vínculos relacionales, le has dado cosas materiales, ¿sí? Lo tienes bien, con respecto a las cosas interpersonales, que tiene que ver con, está con salud. Dice, ¿cuál? O sea, ¿por qué no va a tener temor de ti? Y dice el 2, hablando de la salud, el 2, el verso es 4 y 5. Dice, y respondió y dijo Satán, Jehová, piel por piel todo el hombre tiene, y que todo lo que el hombre tiene daría por su vida, mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. Fíjense, hermanos, cómo Satanás sabe que a nosotros nos duele todo lo que tenemos. Y entonces por eso con Job dice, a ver, quítale lo material, quítale todo, y una vez que lo hagas entrar en un proceso de duelo, vas a ver cómo las cosas van a ser diferentes. Y es aquí donde nosotros debemos entenderlo, mis hermanos. Vamos a ver por aquí, antes de que se me pasen algunos de mis hermanos, pasa vos, hermanos. Dice nuestro hermano Pablo saluda. Gracias, mi hermano, por los saludos. Dice, pasa vos, hermanos, saludos también de nuestro hermano Víctor de Sinacantepec. Creo que lo pronuncié bien, de la familia Sánchez. Gracias, mis hermanos. Nuestra hermana Isela también saluda. Nuestro hermano Misael dice, pasa vos, hermanos, hermoso tema. Muchas gracias, hermanos. No diga, por favor, mi nombre, dice por aquí. Pasa vos, hermano, es normal que una madre vea a su único hijo varón que tiene algunos meses de muerto y que dice que lo vea. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Sí, hermanos, yo les decía, aunque hayan pasado algunos meses todavía, y tiene que ver con este proceso de duelo, hermanos, hay una fase donde nosotros no aceptamos la pérdida. Y entonces, como dicen por ahí, los vemos por todos lados. Es normal, pero hay que tener cuidado, los ojitos amarillos, para trabajar con este proceso, mis hermanos, ni tampoco tener miedo al respecto. Los sueños a veces proyectan muestras de emociones de gran impacto y eso incluye las pérdidas o incluso algo que lo haya espantado. Esto es correcto, por eso hablaba yo, hermanos, del estrés postraumático, hermanos. Dice por acá, es normal soñar mis padres que murieron hace más de 15 años. Bueno, hermanos, esto ya no tiene que ver con el duelo. Y sí, hermanos, es normal, porque la manifestación de los sueños, que no es el tema, hermanos, pero los sueños hablan de cosas inconscientes que nosotros tenemos. Hay algún problema y, por ejemplo, nosotros podemos decir, este problema mi padre lo habría solucionado así. Y si nuestros problemas lo abocamos a la resolución con los padres, seguramente cuando yo tenga uno, probablemente sueñe con mi papá. Sí, probablemente. ¿Por qué? Porque es
esta relación que yo tengo para resolverlo. Entonces, hermanos, pues de alguna manera es totalmente normal. Ahora, si es un sueño que es recurrente, habría que ver cómo está nuestra situación alrededor de mi vida, porque por ahí habla de una situación personal. Los sueños nos hablan, hermanos, de cómo es que estoy, cuáles son mis problemas, mis complicaciones, el estrés incluso, hermanos, también nos hace soñar sin ningún tipo de símbolos, hermanos, ahí esotéricos, no, en lo absoluto, hermanos, nada tiene que ver, más bien es la voz del inconsciente que a veces nos está hablando, hermanos. Dice, cómo perdonarte y cómo aceptar por no haber aprovechado el tiempo con la persona que ya no está con la palabra, como si nos hubiéramos sabido que iba a morir. Ah, ok, ¿cómo le hacemos? Más adelantito vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Dentro de ello adelanto un poquito a mis hermanos, si nosotros no aceptamos la pérdida, no vamos a salir de ese hueco, hermanos. Es como estar en un ciclo. Necesitamos reconocer que la persona que yo amaba ya no está. Y entonces voy a ir pasando por otro proceso, otro ciclo de duelo. Más adelante vamos a ver y por qué no vamos a dar unos consejos de qué puedo hacer para que me ayude a mejorar si es que estoy padeciendo esto. Dice, pues a vosotros, hermanos, es un tema muy interesante, tiene muchas preguntas, qué palabras podemos decir a la persona, también lo vemos más adelante, mis hermanos. Dice, yo perdí un hermano cuando tenía 12 años, no sé si por la edad, pero no he podido superarlo, me cuesta hablar de eso. Esto, hermanos, y es el claro ejemplo, gracias mi hermano por compartir, mi hermana, gracias por compartir, porque esto es el claro ejemplo de un proceso inconcluso, hermanos, que duele todavía. Y más adelante vamos a ver qué tenemos que hacer. Y entre ello, mi hermano, yo recomiendo, pues, buscar apoyo emocional, buscar apoyo, hermanos, que nos auxilien con este proceso, porque no podemos, no necesariamente tenemos que vivir así, hermanos. Insisto, el duelo es un proceso solamente. ¿Cómo funciona este proceso, mis hermanos de duelo? Para que vayamos viendo. Primero, hermanos, y aquí es lo que yo decía, ¿por qué de repente sigo viendo a este familiar perdido? No lo quiero, no quiero aceptar, porque lo que aparece como primer punto, hermanos, en el duelo es la negación, incluso la confusión. No puede ser, ¿por qué a mí? No, 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 esto no es. Yo estoy seguro que está así. Es más, cuando alguien nos avisa o nos notifica de la muerte de alguien, decimos, ¿cómo va? Lo acabo de ver hace 8 días, esto no puede ser. La negación es una de las primeras fases que aparecen. Según esto, hermanos, hay muchos postulados, muchos teóricos que hablan de las etapas del duelo. Yo estoy utilizando las de Elizabeth Kubler-Ross, hermanos, que es una tanatóloga, una psiquiatra y tanatóloga que habla de estos puntos muy interesantes. Más adelante mencionaré a otro autor, pero ojo, en este aspecto, uno de los primeros procesos es la negación o la confusión. Otro, hermanos, el enojo, la ira, el odio. Nos enojamos con todo mundo y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Espero me dé tiempo de terminar, hermanos, y agradecería por ahí mis hermanos que están controlando esto. Si por alguna razón me voy un poquito más de tiempo, avísenme, por favor, hermanos. Entonces, ojo, hermanos, el enojo, y este es como una granada, hermanos, de esas expansivas que las salen volando para todos lados. Entonces le damos al papá, a la mamá, al tío, a los que nos rodean. Pero no, el enojo no es con nosotros, hermanos. Es más bien por la pérdida y el duelo. Hay que entenderlo, hermanos. E incluso aguas, hermanos, porque nos enojamos con Dios. No, es que Dios, que no sé qué, que no sé cuándo, y ya no queremos escuchar, y ya no queremos ver y nos alejamos. Es parte del proceso del duelo. Han pasado de la negación al enojo, y es aquí donde nosotros debemos estar muy pendientes de ello, mis hermanos. Otro proceso es la negociación, y esto es como poder entender cuando nosotros decimos, a ver, ¿realmente pudo haber sucedido? ¿Cómo pudo haber dado? Y esto, hermanos, puede ser más caótico si la muerte fue inesperada a que si una muerte es anunciada. Cuando la muerte es anunciada porque es un familiar que ya tenía mucho tiempo en el hospital, ya este proceso lo hicimos desde la enfermedad y entonces decimos, qué bueno que ya descansa, sufrió mucho, ya hicimos nuestro proceso anticipado. Pero cuando es de repente, ahora con esta enfermedad del COVID, ¿cómo puede ser? Y le dio, ¿y por qué a él? Y ahí viene, hermanos, la negación, después el enojo y posteriormente a ellos, mis amados hermanos, esta negociación en la cual tratamos de comprender la pérdida. Entonces, de seguir, dice por acá, dice, mi prima, hermano, es normal que mi prima vea a su papá, tiene 2 meses que le asesinaron y platica con él. De alguna forma es normal, hermanos, porque está asimilando el proceso. Hay que checar nada más que no vaya a desencadenar alguna otra cosa, pero sí, mis hermanos, está en este proceso de la negociación. A ver, ¿cómo estamos? Creo que sí falleció, etcétera. Por eso es importante saber cómo actúo yo y cómo le puedo ayudar para no quedarse ahí. Lo vamos a decir más adelante, mis hermanos. Dice, hermanos, nosotros hace una semana, no fue una hermana, no fue la hermana Araceli Beltrán de Atencingo y dejó un hijo, el cual es muy difícil este duelo, ya que aún no se hace la idea de que su mamá ya no, supongo ya no está. Claro, hermanos, acuérdense, vean, por eso quiero que vean estos procesos, porque hay negación, porque hay enojo, porque hay negociación, y ahorita vamos a ver algo más. Cuando veamos por qué, vamos a decir, con razón, el hermano no acepta,
porque está en la negación. Con razón el hermano no lo puede uno tocar, se enoja por todo, está en esta fase del enojo. En la negociación es que habla, está hablando, hace oración, habla con Dios a cada rato, hace soliloquios, porque está negociando el comprender esto. Otro proceso importantísimo, tristeza o depresión. No, se puso mal, está pero muy mal, muy triste, etcétera, etcétera. Y podemos ver muchas características propias de la depresión. Es parte del duelo en una pérdida, hermanos. ¿Cuánto va a durar? Depende cómo nosotros veamos el duelo, hermanos. Finalmente, después de estas partes o estas fases, viene la aceptación y la superación del problema. Dice que nosotros aprendemos y reconstruimos, hermanos, nuestra vida. Pero algo es importante para las preguntas que están haciendo mis amados hermanos. El duelo, hermanos, funciona más o menos de esta manera. Es cíclico. Yo caigo, como que doy la vuelta como si estuviera saliendo y vuelvo a caer y vuelvo a salir y vuelvo a... Es como un bucle, hermanos, que nos hace caer entre fase y fase. Es más, hermanos, a veces no es en este orden. A veces empezó con la tristeza y de repente ya está enojado o se fue a la negación. Como que se juegan las etapas, a veces es así, pero pasan las 5 etapas, hermanos. Entonces hay que entenderlo para que nosotros los que estamos, vamos a decirlo bien, o que nos hemos sobrepuesto a un duelo más rápido que un familiar, lo comprendamos y sepamos, ok, está en la fase de enojo, hay que saber tratarlo y abordarlo. Está en la fase de la negociación, está en la tristeza, está todavía en la negación y la confusión. ¿Qué debo de hacer? Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Dice por acá, dice, perdón, mis hermanos, dice, es difícil la aceptación. Sí, por supuesto, mis hermanos, es muy, muy complicado, pero después de pasar por este proceso, viene y cae, hermano, como dicen por ahí, solito, hermanos. Todo es cuestión de vivirlo y ahorita vamos a hablar de eso. Pasa vos, hermanos, dice, Cristo Jesús pidió de favor, pasa vosotros, hermanos, Cristo Jesús pidió de favor oración por la salud que tengo, parálisis facial. Ok, correcto, para que nuestros hermanos lo consideren. Gracias, mi hermano Javier. Pasa vos, hermanos, mi duda es, ¿el proceso de duelo se vive igual que cuando no hay cuerpo? Sí, hermanos, y ahorita vamos a checar. De hecho, dentro de lo que tenemos, porque el duelo es la pérdida, hermanos, con cuerpo, sin nada, es perder algo, hermanos. Y cuando yo pierdo algo, voy a entrar en este proceso. Y lo que tengo que darme cuenta es reconocer las fases, vivirlas, porque estas se viven, hermanos, no se reprimen ni se quitan. Bueno, para no experimentarlas, ya no voy a practicar la negación. No hay que vivirlo, hermanos, para poder ir pasando de fase en fase. Entonces, por supuesto que esto es importantísimo y es igual, hermano o hermana. Dice, fue mi hermana Madaí la que preguntó. Después de mi hermana, pasa vos, hermano Alberto, ¿nos puede recomendar, por favor, literatura adecuada para superar el duelo en general? Gracias. Sí, hermanos, e incluso hay muchas guías de duelo, hermanos, muchas guías muy profesionales. De hecho, parte de esta información fue sacada de una guía de la UNAM, hermanos, que está sacando muchas guías. Ahorita con el proceso COVID, hermanos, si ustedes entran a las páginas del sector salud, van a encontrar manuales y guías constantes de qué puedo hacer durante los procesos de duelo, pero por supuesto que yo puedo hacer llegar a ustedes, a ver si ahorita a través del chat dejo por ahí algunas recomendaciones, hermanos, pero hay un libro muy bonito, Marta Chávez, hermanos, ¿quieren leerlo? Se llama Todo pasa y esto también pasará. Revísenlo, hermanos, nos va a ayudar a tener una visión distinta de un panorama de una pérdida, hermanos, ¿eh? Entonces, analicémoslo. Puede ser una literatura que les pueda ayudar, que es un libro muy sencillito, fácil de digerir y muy interesante, mi hermana, para que lo tomemos en cuenta. Dice, hermano, mi duda es, ¿el proceso de duelo se vive igual? Ya, este sí ya lo leímos. Nuestro hermano René, pasa vos, hermano, el Eterno los bendiga, salud, el tema excelente. Muchísimas gracias, hermanos, desde Capulac, capital de la Baracoa. Gracias, mi hermano, por esos saludos. Continuando entonces, mis hermanos, con respecto a esto, vamos a ver esta parte del proceso de duelo. Estas fases los vamos a ver en dos personajes importantes. Rápidamente, mis hermanos, vamos a ver Génesis capítulo 37 y ustedes van a identificar estos procesos de duelo de una persona de fe, hermanos, de alguien que cree en Dios y que sabe que Dios está con él, hermanos. Sin embargo, el duelo, el dolor, hermanos, está ahí, aparece. No estamos exentos. Por eso yo les decía a mis hermanos, es que tenemos esperanza. Claro, así lo dice la Escritura. Dice que los que mueren en Cristo van a resucitar. Y nosotros, dice, no perecemos como aquellos que no tienen esperanza. Sin embargo, el dolor, la tristeza, va a estar ahí. Acuérdense que es algo natural. Génesis capítulo 37, hermanos, y leo del verso 33 al 35. Dice así, es el caso, hermanos, de Abraham, perdón, de Jacob. Dice, y 37, dijo, ¿verdad? Génesis, sí.
Dice así, y él conoció y dijo, la ropa de mi hijo es. Cuando le dijeron, hermanos, a Jacob que José había muerto. Dice, él reconoció la ropa y dijo, es la ropa de mi hijo, alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Esto es lo que sucedió. ¿Qué pasa? Verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso saco sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días, hermanos. ¿Cuántos días? Muchos. Y ahorita vamos a ver, dice, y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso, dice, él no quiso tomar consolación. Negación, enojo, dice, él no quiso tomar consolación, porque yo tengo, fíjense lo que dice, yo tengo que descender, dice, yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta su sepultura, hermanos. O sea, yo me voy a morir así muerto, dice. Y entonces, hermanos, vean cómo vive este duelo, cómo entra en este proceso de duelo, que es muy difícil. Otro proceso de duelo donde se ve también otras de las fases, hermanos, y que tiene que ver, dice, pues ya ni siquiera le podemos decir porque está molesto, la situación es crítica, el dolor es grande. Segunda libro de Samuel, capítulo 12, hermanos, vamos a ver el verso 16, hermanos. Dice así, entonces, esta es la muerte del hijo, la enfermedad y muerte del hijo de David con la esposa de Urieteo. Dice, entonces rogó David a Dios por el niño y ayunó David y dice, se retiró y pasó la noche acostado en la tierra, hermanos. Y levantáronse los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de tierra. Mas él no quiso y ni comió con ellos pan. Dice, y el séptimo día murió el niño, pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír la voz, pues cuanto más mal le hará si le dijéramos que el niño ha muerto. Fíjense, hermanos, este pensamiento, porque el duelo es grande, porque el duelo es doloroso, porque, hermanos, cuando esto pasa, dicen, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le digo, come? ¿Cómo le digo, levántate? ¿Cómo le digo? Qué difícil es el proceso de duelo. Lo importante, hermanos, es que ahora que estamos recibiendo esta información, si yo tengo una pérdida, diga, yo sé que hay un proceso, lo voy a vivir, lo voy a trabajar y sé que voy a salir adelante. Hay luz al final del túnel, como dicen por ahí mis amados hermanos. Veamos por acá, dice, vamos a ver si no se me ha pasado por aquí algún comentario. Dice, es difícil la aceptación. Sí, lo leímos hace ratito. Pasados hermanos en Cristo, dice, oración por la salud de nuestro hermano Javier. Pasa vos, hermano, mi duda es, el proceso de duelo se vive, así dijimos, este creo que se repitió, mis hermanos. Pasa vos, hermano Alberto, nos puede recomendar un libro, ya lo recomendamos, hermanos. Uno, hay muchos, hermanos, pero les puede auxiliar ese de Todo pasa, y esto también pasará, de Marta Chávez. El Eterno bendiga a su hijo, un tema muy bueno, ok, pasa vos, ok, hasta aquí creo que bien, volvemos a hacer los mismos. Pasa vos, hermanos, cuando perdemos a un ser querido, ¿volveremos a ser los mismos? Definitivamente sí, mis hermanos, pero con una reconstrucción. Vamos a ser los mismos, pero sin papá, los mismos sin mamá, los mismos sin un hijo, los mismos sin ese ser querido, porque tenemos que continuar y vamos a continuar. Pero, mis amados hermanos, para ello, para poder reconstruirnos, aceptar y creer y aprender, por eso yo les decía, hermanos, cuando en Eclesiastés dice, en la casa de luto nosotros debemos de reflexionar y aprender, es para eso, para reconstruirnos, para que estemos preparados a todo lo que va. Entonces, sí, hermanos, parece que no vamos a ser los mismos, sí. Yo creo que si hablamos de un cambio es porque vamos a ser los mismos, pero con mayor conocimiento y reconocimiento de las pérdidas. Cuando le decimos a alguien, lo siento, es porque yo ya perdí un hijo igual que tú y realmente sé lo que se siente. Y entonces nos reconstruimos y aceptamos y comprendemos el dolor de la otra persona, que esto es importantísimo, mis hermanos. Dice, pasa vos, hermanos, saludo también a nuestros hermanos, nuestro hermano Valerio, dice por acá, ¿cómo cerrar el ciclo cuando uno, pregunta a nuestra hermana, Itzyaboy, creo, Córdoba, bueno, dice, ¿cómo cerrar el ciclo cuando no puede uno estar presente, cuando la persona fallece, como los que vivimos en otro país? Ah, ok, el duelo es el mismo, hermanos, porque de todos modos existe pérdida que tiene o está relacionado con la pregunta que nos hacían, y si no hay cuerpo, y si yo no pude estar ahí, y hay cosas que vamos a hacer. Más adelantito yo les voy a recomendar algo para eso. Se les llaman rituales, hermanos, y están ligados a la sepultura, hermanos, o al velorio. Cuando nosotros perdemos a un ser querido y lo velamos ahí, estamos en ese proceso de asimilación, hermanos, de negociación, a veces de enojo, de tristeza y depresión, pero nos hace, hermanos, comprender la pérdida.
A veces se hace más difícil cuando no lo podemos tener. Por eso ahorita en estos tiempos, hermanos, difíciles, es complicado porque con el COVID nos sellan el féretro, ya no lo vemos, no nos podemos acercar. Es más, en algunos casos los incineran y no sabemos si es mi familiar o no y nos quedamos siempre con esa idea de un duelo que no podemos vivir. Hay, voy a decirlo así, consejos para esto. Más adelante los damos también, mis hermanos, para que estén muy pendientes de esto. Bien, hermanos, avanzamos entonces. ¿Cuáles síntomas aparecen? Esto es importante. ¿Qué vamos a encontrar, hermanos? Hay síntomas, ya hablábamos algunos de ellos, todos estos del proceso de duelo tienen que ver con síntomas psíquicos, pero también estamos hablando de síntomas físicos, como por ejemplo, sequedad de boca, hermanos. Ay, que como que parece hasta que me dio diabetes, hermanos, como se dio. No, dice, hay que tener cuidado, sequedad de boca, vacío en el estómago, una sensación de que algo me falta internamente, opresión en el pecho y mucho ojo, algunos hasta dicen, creo que me va a dar un infarto, hasta siento como hormiguillo, no es parte de, hermanos, si estamos en una situación crítica o en una crisis que nos hace sentir esta opresión en la garganta, ese famoso nudo que no me deja ni comer, puede aparecer físicamente, e incluso hipersensibilidad al ruido. Creo que con este dolor de cabeza y la luz ya tengo migraña. No, no es migraña, es el proceso de duelo. Estoy en la tristeza, en la depresión, no duermo, no como, tengo malestares. Entonces aparecen estas cosas, falta de aire o bien hiperventilación si entramos en crisis, mareos, puede llegar a haber desmayos. Por eso las personas cuando están en el panteón hiperventilan tanto que se desmayan. No es la pérdida, no es algo mayoritario, es algo que se da de alguna manera por todo este tipo de circunstancias. Dolores musculares, hermanos. Vamos al médico y ya el médico ya me recetó todas las pastillas habidas y por haber, pero no me quita el dolor, me duele esta parte de aquí arriba, los trapecios, la zona lumbar, me duele el pecho, los brazos, siento como si me hubieran apaleado y no se me quitó con ketorolaco, pues ni se le quitará porque tiene otra etiología y esto tiene que ver con el proceso del duelo. Hay mucha falta de energía y desgano, no quiero salir a hacer nada, entonces mejor déjenme aquí encerrado. Si usted se quiere deprimir, hermano, hermana, persona que está viendo este programa, si usted se quiere deprimir, apague las luces, póngase pijama y encérrese todo el día con las luces apagadas. No coma y quédese acostado. Y me dice qué es lo que va a suceder con su cuerpo, porque nosotros nos deprimimos de inmediato y empezamos a tener muchas de estas sensaciones que están apareciendo. En el duelo aparece, reconózcalo, hermano, para que diga, ah, caray, todo eso lo tengo yo, pues a lo mejor está viviendo un duelo inconcluso. Por eso también hay que descartar cuestiones o etiologías fisiológicas, hermanos. Esto es, no, yo no tengo diabetes, pero tengo la boca seca, vacío en el estómago. A lo mejor es duelo, a lo mejor anda por ahí la tristeza profunda, la depresión, dicen por ahí coqueteándonos. Hay que tener cuidado al respecto, mis amados hermanos, porque si no, no observamos los focos amarillos que nos dicen cuídate y tenemos que estar al tanto de esto, mis hermanos. Dicen por acá, mis hermanos, saludos a nuestras hermanas de Donají, gracias, mi hermana. Pasa vos, hermano, en la vida del hombre está llena de duelos, dice, tanto sentimentales, físicos, materiales. Lo importante es darle el debido tiempo a cada duelo, apoyándonos de Dios, sí, dice, de Dios, y sí se necesita de. Claro, hermanos, a ver, apoyándonos de Dios, sí, y sí, se necesita también de especialistas. Gracias, ya vi la otra parte, nuestro hermano Víctor. Por supuesto, hermanos, tenemos que vivirlo, reconocer que perdí algo que me está costando, que está desatando en mí emociones, que está generando en mí dificultades como estas. Tengo que reconocerlo y efectivamente, hermanos, necesitamos acercarnos a Dios, pero hay que hacer acciones concretas. No puedo estar orando acostado en la cama, hermanos. Voy a orar, pero tengo que reconocer mis emociones para continuar con la vida, resolviendo y cerrando ciclos, porque si no, hermanos, aunque oremos y ayunemos, si no hacemos algo por nosotros también, pues a lo mejor no obtenemos el resultado ni obtenemos la respuesta que Dios ya nos está mandando. Esta es una respuesta de Dios para cuando nosotros estamos tristes o cuando nosotros vayamos a tener un duelo. Dios nos prepara. Y si usted está viviéndolo, Dios le está mandando en estos momentos por dónde caminar. Es parte de la respuesta de Dios que atiende las oraciones de sus hijos. Entonces, tomémoslo en cuenta. Dice, vamos a ver qué hay por acá. Creo que ya son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Continuamos entonces, mis hermanos. Vamos a hablar de las fases. Una por una, no nos vamos a estacionar mucho porque ya mencioné algunas cosas, pero la negación, ¿cómo funciona y qué es, hermanos? El primer momento en el que se tienen las dificultades y cuesta mucho trabajo aceptar la pérdida, como puede ser la ausencia de las personas. No acepto, me cuesta trabajo creer que perdí mi trabajo, no lo puedo creer, que perdí al familiar, que perdí a lo mejor la casa. Esto puede ser difícil, que ya tengo 45, voy para los 50, que me enfermé y me dio diabetes. Tengo que aceptarlo, hermanos. Es difícil porque es un impacto emocional ante la noticia. Y entonces, mis hermanos, esto hace complicadas las situaciones.
E incluso dicen por aquí, se los marco, esta parte de la negación es como una anestesia emocional, hermanos, que impide contactar con lo ocurrido. Por eso no lo aceptamos. No, no, no puede ser. No, 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 no es así. No lo alcanzamos a comprender. Una vez que pasa esta anestesia emocional, empezamos a darnos cuenta de otras circunstancias. ¿Dónde vemos esto? Veamos, está en la Escritura, hermanos. No solamente está identificado por los expertos, hermanos, la Escritura pone ejemplos claros de esto que acontece para que veamos que si estas personas, que si en estos ejemplos se pudo ver, pues nosotros quiénes somos para no vivirlo. Dice Salmo 22, 1 y 2. Vean, mis hermanos, cómo David menciona estas palabras a veces de una situación crítica que cuesta trabajo aceptar. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Fíjense, mis amados hermanos, ¿qué es lo que sucede? Por eso en la negación no aceptamos y creemos que nuestro Dios nos abandonó. No es que Dios nos haya abandonado, hermanos, es que el dolor, es que la tristeza, es que lo que estoy sintiendo me hace pensar que así sucede. ¿Recuerdan a Cristo en la cruz, hermanos? Ya agonizando, que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Creen ustedes que Dios había abandonado a su hijo? No, hermanos, pero el dolor tan fuerte, esta amargura tan grande por la que estaba pasando, hacía que dijera estas cosas. Por eso les decía, hermanos, esto es propio del ser humano, hermanos. No tiene que ver con algo extraordinario que nosotros digamos, bueno, es que si nosotros somos hijos de Dios, a nosotros no nos pasa. Por supuesto que nos pasa. Al propio Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, experimentó cosas como estas. David, hermanos, que confiaba mucho en Dios, que decía, es mi castillo mío, mi Dios, en él confiaré, mi montaña, mi roca, también sufrió estas cosas. Vean Salmo 10, el verso es 1, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de mi tribulación. Eso es lo que sucede, hermanos. Esta negación y estas angustias nos hacen pensar que Dios se fue. No, es que Dios no me quiere, por eso se llevó a mi papá, por eso se llevó a mi mamá, por eso se llevó a mi hijo. No, mi hermano, no es eso. Ha estado usted entrando a este proceso de duelo donde no acepta la pérdida. Es normal, Dios lo sabe y por eso, hermanos, Dios perdona muchas de nuestras faltas cuando estamos en esto, porque sabe que no lo hacemos, hermanos, porque realmente no confiamos, sino por el dolor tan grande que siente nuestro ser, por lo que estamos viviendo. Por eso nosotros debemos de estar muy cautelosos de esto, mis hermanos. Dice por aquí nuestros hermanos, le comentan que mi prima ve a su papá, dice, platica con él y su papá son de la iglesia. Ella se pregunta por qué lo ve si era de la iglesia. Es que, como les digo, hermanos, no tiene que ver que sea uno de la iglesia, es que es un suceso que está en nosotros. Se les llaman, a veces también puede aparecer alucinaciones, hermanos, ¿eh? Porque una cosa es que lo vea porque está en el proceso de asimilación y la otra es que esté en un proceso de tristeza, mi hermano, mi hermana, que esté en un proceso de tristeza, ya tirándole a la depresión, hermanos, porque por eso hay que tener cuidado. Para diagnosticar depresión, hermanos, necesitamos estar con sintomatología depresiva por lo menos 6 meses. Si yo ya tengo 6, 7 meses, hermanos, ya estamos hablando a lo mejor en lugar de un proceso de duelo, quizá a lo mejor pudiera empezar a aparecer depresión, y una depresión no cuidada, no atendida, puede llegar a dar alucinaciones, hermanos. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Nada más, es un foquito amarillo para checar y platicarlo. Dice por acá, también, pasa vos, hermano, dice, al dar las condolencias, si no se ha pasado por un proceso similar en el doliente, puede sonar falso. Decir que se siente, ¿cómo puede ser más honesto sin frases hechas? Muy bien, esto es cierto. Es nuestro hermano, no le alcanzo a leer, pero bueno, tiene mucha razón mi hermano. Por eso yo les decía, ahorita vamos a ver qué se hace. ¿Qué digo? ¿Cómo le hago, hermano? Si yo estoy ahí y a lo mejor no sé realmente de lo que se está hablando, bueno, pues hay que tomarlo muy en cuenta también. Tenemos, a ver, pasamos mi hermano en Cristo, saludo desde Tehuacán, Puebla, gracias, nuestra hermana Katia. Pasa vos, hermano Alberto, gracias por esta información, con gusto, mis hermanos, estamos avanzando en esta. De pasa vos, hermano, ¿cómo superar la depresión con medicamentos o terapia? Por favor, algunos textos. Bueno, mis hermanos, ahorita vamos a checar en la parte de la depresión, vamos a ver algunas cosas y vamos a recomendar algunas cosas, pero ojo, hermanos, si alguien nos instaura medicamento para la depresión, hermanos, yo recomiendo siempre que sea un especialista, hermanos. Que sea el especialista porque el medicamento controlar los antidepresivos necesitan ser tomados de una manera muy particular. No es el tema, hermanos. Para un proceso de duelo no se requieren medicamentos, hermanos. No es necesario tomarlos, a menos que haya una situación muy crítica y muy particular. No todos los duelos son iguales, hay que tomarlo en cuenta, mis hermanos. Pero en este caso, no es así. La ayuda y acompañamiento terapéutico es suficiente para lograrlo. Fase enojo, hermanos. ¿Cómo funciona el enojo? Aparecen sentimientos como rabia y enfado, que esto se dirige para todos lados.
Yo les decía hace un momento, hermanos, es como una especie de granada que explota y salen las esquirlas por todos lados y va a pasarle tocando a quien sea. Entonces, se involucra a todas las personas, incluso con Dios, hermanos. Y esto es muy común. Y ojo, fíjense que es interesante porque los creyentes son los que se enojan con Dios. Los no creyentes ni lo toman en cuenta. Puede sucedernos. Por eso hay hermanos que se espantan y dicen, no, es que ya está blasfemando mi hijo, mi hija está diciendo que ya no quiere. Tengamos paciencia. Es parte del proceso de duelo. Está en el enojo. Es normal. Dios no se va a enojar con él. Hay que ayudarlo. Y ahorita vamos a ver cómo se puede ayudar a estos hermanos para ir superando estos aspectos, mis hermanos. Dice por acá, paso a vosotros, hermanos, los saludamos desde Nuevo Soquiapan, Oaxaca. Gracias, bendiciones a ustedes también, mis hermanos. Bueno, ¿dónde encontramos estos sentimientos, hermanos? Veamos, Job, yo les decía, Job que vivió este proceso de duelo interesante y complicado también para él, y que es el ejemplo para que nosotros veamos que sí se pueden mejorar las cosas a pesar de las circunstancias. Job capítulo 3, verso 1, hermanos, es una lectura un poquito amplia, para que veamos, hermanos, esta parte, Job 3 del 1 en adelante. Después de esto dice, abrió Job su boca y maldijo su día. Vean, hermanos, estamos en el enojo. Job, no pecó Job, dice la escritura que en nada pecó Job con Dios, hermanos. Esto quiero que quede claro. Entonces, ¿cómo se explica esto? Estamos hablando del proceso de duelo, dice. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo, varón es concebido. Sea que el día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Sobre el día que nació Job, dice. Y afénalo en las tinieblas y la sombra de muerte. Reposó, dice, sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso día, ocupe la oscuridad de aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses, o si fuere aquella noche solitaria, que no viniere canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Obscurezcanse las estrellas y su alba, dice, y esperen la luz y que no venga ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre de donde yo estaba, ni escondió mis ojos de la miseria. ¿Por qué yo no morí desde la matriz y fui traspasado saliendo del vientre? ¿Por qué no me previno las rodillas para que los pechos que mamase? Dice, pues ahora yaciera yo y reposara y durmiera y entonces tuviera reposo. Fíjense, mis hermanos, lo que dice Job. ¿Por qué nací? Que sea maldito ese día, no hubiera yo nacido, es más, debería de estar muerto. Fíjense, hermanos, todo por lo que estaba pasando. Pero dice la escritura que Job no pecó en nada de esto, hermanos. Estaba viviendo un proceso crítico, difícil. Dios lo entendía perfectamente, hermanos. Más adelante vamos a ver algunas cosas que hacen, hermanos, que nos demos cuenta cómo Job supera todas estas cosas. Y Dios lo sigue considerando como un hombre justo. Por eso les digo, hermanos, no nos preocupemos de más, no pensemos que las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Vamos a ver, mis hermanos, permítanme tantito. Por acá tengo algo. A ver, un momento. Ok, ya. Gracias, mis hermanos. Dice, dice, sí, pasa vos, hermano, un gusto. Mi pregunta, está bien, está bien que uno vaya constantemente al panteón para platicar con la familia, si bien es cierto que ya los muertos nada saben. Fíjense, mis hermanos, qué interesante es esto. Tengo que ir al panteón, voy a ir a platicar, que no sé qué. A ver, hermanos, nosotros debemos de comprender dos cosas fundamentales. Si yo estoy yendo con conciencia que los muertos nada saben, no se angustie, mi hermano. Nosotros vamos porque es un proceso ritual, el cual nos permite a nosotros asimilar nuestro proceso. Voy a hablar, pues ya sabemos que no nos va a escuchar, pero yo puedo desahogarme y esto me va a ayudar. Si es parte del proceso, no se preocupen, mis hermanos. Ahorita cuando lleguemos a esta parte en qué hacer, a lo mejor podemos ayudar, acompañar y darse cuenta que hay cosas por hacer por una persona que está en esta circunstancia. Entonces, no se angustien, mis hermanos, es por supuesto que es normal. Una fase más, hermanos, la negociación. ¿Cómo funciona la negociación en estos aspectos? En esta etapa la persona plantea qué hubiese podido hacer para evitar la pérdida. Si no hubiera ido, decimos, ¿no? Si no hubiera ido, a lo mejor no hubiese muerto. Si a lo mejor no lo hubiéramos convencido, él estaría vivo. Esta es la negociación. Pero también son los momentos previos a la muerte y se puede intentar recurrir a Dios. Señor, ¿cómo es que tú te llevas a estas personas? ¿Por qué te llevas a los más pequeños? Como si los más viejos ya tuvieran que morirse, ¿no, hermanos? O si fuera a ser menos doloroso, pero es parte del proceso. Y finalmente lo que estamos buscando es entender por qué perdimos a un ser querido, por qué perdí el trabajo, por qué perdí lo que perdí. Cuando llegamos a esta fase, es como prepararnos para entrar al proceso de tristeza, depresión, mis hermanos, y a lo mejor
empezar el camino de su vida o ascendente a la aceptación. ¿Dónde vemos esto? Job también lo vivió, hermanos. Job capítulo 7, el verso es del 1 al 3, hermanos. Job 7, versos del 1 al 3, dice así, mis hermanos. Ciertamente, tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. Como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Poseo yo meses de vanidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Ya estoy entendiendo que también estoy esperando la muerte, ya comprendí, creo que tengo que asimilarlo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La negociación de Job, después de pasar por todo lo que estaba viviendo, a lo mejor molestarse por la pérdida, por todo lo que está sucediendo, y dice, bueno, creo que tenemos que seguir y continuar, hermanos. Hay un canto que dice así, continuar con la vida y la paz, hermanos, ¿sí? Es mirar el ocaso y tenemos que seguir, hermanos. Entonces son cosas importantes. Pasaos, hermano, dice, interesante predicación, porque el duelo es parte de nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Así es, nuestra hermana Rebeca. Dice por acá nuestro hermano Lalo, ¿por qué recomiendan libros de psicología en vez de un libro de la Biblia? Jesús no recomendó recurrir a ningún ser humano para hallar consuelo. Únicamente recomendó la ayuda de la verdadera que viene de Jehová. Definitivamente sí, mi hermano. No voy a decir esto lo contrario, hermanos. Sin embargo, hermanos, yo les decía, Job tenía a Dios de su parte y podía comprender y padecer este tipo de cosas. Pero bueno, hermanos, esto es, si nosotros creemos, como dice el apóstol Pablo, hermanos, que hay que escudriñarlo todo y retenerlo, bueno, si mi hermano considera que no es viable, pues también es respetable su punto de vista. No pasa nada, mi hermano Lalo. La tristeza, mis amados hermanos, ¿cómo se da cómo se presenta en este proceso de duelo? Generalmente aparecen sentimientos de profunda tristeza. Se parece mucho a la depresión, hermanos. Mucho, mucho a la depresión. Se puede atravesar por un estado depresivo que se va a ir disipando con el tiempo. Pero cuando empezamos, todos dicen, creo que va de mal en peor. Estaba así, después así. Es el proceso. Por eso es un proceso, hermanos. Y ahora está triste y está terrible. Bueno, esto es parte de, veámoslo, mis hermanos. Aquí, y ese es uno de los versos que citaba yo también hace un momento, San Juan capítulo 11, hermanos. Evangelio de San Juan, el capítulo es 11. Voy muy rápido, hermanos, porque ya el tiempo me está rebasando, pero me es menester concluirlo. San Juan capítulo 11, hermanos, y el verso es 32, que es algo que yo ya mencionaba hace un momento, hermanos. Dice así: entonces Jesús, como vio llorando a los judíos, como la vio llorando, hablando de Marta, dice, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en su espíritu y turbóse. Y entonces a lo mejor aquí tendríamos que decir, ay, ¿por qué Dios no la ayudó? No, hermanos, pues es que espera un ser humano también. Y entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta cómo la tristeza, incluso con Jesús, hermanos, se presentó. ¿Recuerdan cuando íbamos fue al monte de Getsemaní, mis hermanos, a orar, que hasta sangre salió, hermanos, como sudor? Dice que estaba triste hasta la muerte, hermanos. Pero era el Hijo de Dios, hermano, mi hermano Lalo era el Hijo de Dios. Pues, ¿por qué estaba así? Porque estaba viviendo algo que vivimos todos los seres humanos. Y que están ahí, hermanos, para que nos demos cuenta, hermanos, que estas cosas pueden llegar a acontecer. Job capítulo 10, hermanos, y aquí vamos a ver este apartado también de Job, cómo vive su proceso de duelo, hermanos. Job capítulo 10, el verso es del 1 al 3, hermanos, rápidamente, dice así, mis hermanos. Dice, está mi alma aburrida de mi vida. Daré yo suelta mi queja sobre mí y hablaré con amargura del alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo. ¿Se dan cuenta, hermanos, entre la negociación y la tristeza? Job dice, esto está terrible. Pero Job, hermanos, estaba muy cercano a Dios porque no pecó en nada, pero está viviendo el proceso de duelo, hermanos. Y obviamente van a decirme, bueno, ¿y a qué psicólogo fue a ver Job, hermanos? Pues en esos momentos ya nos podemos decir que no había, pero vamos a ver que sí recibió ayuda, hermanos. Y recibió ayuda de Dios, pero recibió ayuda física, hermanos. Y lo vamos a ver más adelante para que no pensemos, hermanos, que no necesitamos nada, porque a veces pensando esto y con esta ideología nos pasamos tiempo, hermanos, y ya cuando buscamos ayuda, ¿qué creen, hermanos? A veces ya es más complicado. Muchas veces hemos dicho, es que en el hospital llegan las personas y los matan. No, hermanos, lo que pasa es que nosotros nos tardamos tanto que ya cuando llegamos al hospital había muy poco por hacer. A veces así somos. Tengamos cuidado con ello, mis hermanos. Para eso son estos temas, para que nosotros abramos nuestra mente, hermanos, y no seamos personas irracionales, hermanos, porque eso es algo importante.
Dice por acá, pasa vos, hermano, tengo una duda. Si una persona tuvo una pérdida y pasó por todas las fases del duelo, pero tiempo después vuelve a tener otra pérdida, eh, podría volver a entrar en duelo. Cada pérdida va a ocasionar duelo. La ventaja va a ser que a lo mejor los duelos van a ser más controlados o ya, como dice por ahí, ya puede tener experiencia. O bien pueden ser más complicados. Acuérdense que todos los duelos son diferentes y cada pérdida lo ocasiona, mis hermanos. Es correcto, mi hermano, como mejor psicólogo, Dios, pero solo es una recomendación, ya depende de nosotros. Claro, mis amados hermanos, finalmente acuérdense, hermanos, que dice la escritura, dice el Salmo, Dios lo puso todo a nuestros pies, para que nosotros nos valgamos de este tipo de cosas. Pasa José Manuel Alberto una pregunta, ¿cuánto tiempo, cuántos meses o días debe durar el proceso de duelo? Bueno, nuestro hermano René, creo que se conectó un poquito tarde, hace rato lo comentábamos, proceso más o menos, promedio, los duelos son diferentes, hermanos, proceso más o menos, en promedio 6 meses a un año. Después de ello hay que atenderse porque si estamos en un estado depresivo mayor a 6 meses podría ser depresión, habría que analizarlo. Promedio de 6, un año promedio estaríamos nosotros saliendo de manera natural, sin nadie, hermanos, saldríamos adelante. Cuando no podemos, lo recomendable es buscar ayuda, mis hermanos. Porque, ojo, también Dios nos pone a nosotros ahí al lado de los que están teniendo una pérdida para ayudarnos. Es la manera de Dios también para auxiliarnos. Dice, Dios puso la ciencia para poder ayudar al hombre. Existen personas preparadas para orientar, guiar a todos estos procesos emocionales, los psicólogos, así como los médicos. Gracias por este tema. Claro, y hay tanatólogos también, por cierto, mis hermanos, que se encargan de todo esto. La depresión profunda, dice, no es falta de fe. Definitivamente, hermanos, es una enfermedad. Los duelos, hermanos, no es una enfermedad, pero son procesos naturales que debemos entender, pero que a veces se pueden complicar. Ojo con ello, mis hermanos. Finalmente, la aceptación, hermanos, y que tiene que ver, vamos a decirlo así, hermanos, con esta reorganización mental. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da? Y es lo que yo decía, hermanos, que cómo se recibe la ayuda. Primero, hermanos, ya se asumió la realidad, ya se supo que el ser querido fue perdido, que ya no estará con nosotros, que la persona va a reconstruir y reorganizar su vida. ¿Cómo? Seguramente hará una adecuación en sus muebles, la ropa del difunto pues tendrá que salir en su momento, va a generar una dinámica diferente porque va a tener que valerse por sí mismo, porque ahora va a tener que pagar las cuentas, porque ahora va a tener que mandar a reparar el carro él o ella, o sea, porque tiene que asumir estos roles constantes. En esta etapa es común, hermanos, que se produzca un cambio en el modo de vivir y entender la vida. Muchos piensan, ay, ya se quedó viuda o viudo. Ya ahorita sí, ya mira, hasta tiene un comportamiento diferente. Es parte de la reorganización, hermanos. A veces nosotros juzgamos de verdad, hermanos, sin saber, hermanos. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, si supieras qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque a veces nosotros juzgamos y señalamos al hermano o al hermano que ya se compró ropa nueva. Pues sí, claro, ya ahorita ya va a buscar. No, hermanos, es parte de la reconstrucción y de la asimilación. Pero a veces nosotros somos tan duros, hermanos, porque no soportamos ver que alguien se reponga, que le empecemos a ver cosas. Ya, esto es cosa nuestra. Tendríamos que meditarlo y repensarlo. Pero bueno, se da este proceso, hermanos, y lo vemos. Vamos a ir nuevamente a Job. Yo les decía, para que veamos, hermanos, mi hermano Lalo que preguntaba, cómo Dios nos ayuda. Dios la ayuda, pero Dios, hermanos, no hace las cosas que tenemos que hacer nosotros. Fíjense, mis hermanos, Job capítulo 42. Job capítulo 42, dice así el verso 10, hermanos, muy interesante porque ya Job pasó por su proceso de duelo, ya está en la aceptación, está reorganizándose y dice así, y mudó Jehová la aflicción de Job. Cuando Job oró, dice por sus amigos, le aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y esto fue por obra del Espíritu Santo, ¿verdad, mis hermanos? Por arte de magia. No, verso 11. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y condoliéronse de él y lo consolaron, dice, de todo el mal que sobre él había Jehová traído. Y cada uno de ellos, ahí viene la regeneración, mis hermanos, y cada uno de ellos dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14,000. Bueno, ahí empieza a explicar, hermanos. Pero ojo, hermanos, lo único que le dieron sus familiares, sus amigos, fueron, dice, una moneda de oro y un zarcillo de oro. Y con eso no recuperó todo. Tuvo que trabajar, hermanos. La ayuda se recibe. Dios, hermanos, le va a multiplicar a partir de que trabaje y de que reciba la ayuda que está a los lados. Usted quiere salir, hágase de los hermanos de alrededor, de su familia, de un terapeuta. Dios se los puso a usted para salir adelante de ese proceso. Y lo va a sacar y le va a dar más.
pero usted tiene que reconocerlo. Si yo nada más le digo, pues yo espero en Dios, aquí voy a estar sentado esperando en Dios, ahí se va a quedar sentado esperando en Dios, porque Dios le ha dado todo alrededor suyo, respondiendo sus ruegos, y usted no lo ha querido agarrar. Por eso necesitamos reflexionar al respecto de cada una de estas cosas, mis hermanos. Dice, por acá recomiendan, eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Perdón, mis hermanos, de depresión profunda. Dice, hermano Pasavoz, es normal que cuando se cree que se ha superado el duelo, te den crisis de tristeza. ¿Qué se puede hacer con ello? Gracias. Bueno, hermanos, una cosa es que crean que se ha superado y otras cosas es que realmente se haya superado. Si ya está superado, no van a tener estas crisis de tristeza, porque probablemente siguen todavía en este proceso que es la depresión. Si ya está superado, no, hermanos, no es normal. Y si aparecen crisis de tristeza, habría que estar atentos. No pudiera ser el trastorno depresivo, hermanos. Trastorno del ánimo, depresión. Hay que tener mucho cuidado nada más de eso, mis hermanos, pero no es normal si ya lo superé. Pero insisto, una cosa es que lo superemos y otra cosa es que yo crea que lo superé. Ya más adelante checaremos algunos detalles de estos, hermanos. Dice, ¿qué pasa cuando una persona pierde un ser querido y no presenta ningún proceso de duelo? Bueno, a lo mejor nosotros no vemos que presente algún proceso de duelo, pero por dentro estamos generando, trabajando, procesando, haciendo, mis hermanos, a veces reprimiendo. Cuando reprimimos las emociones, hermanos, lo más seguro es que más adelante salgan con otro duelo, salgan con un problema y sean un detonante. Somos como una olla de vapor, que si nos tapan ese orificio, hermanos, que está sacando el vapor para que no explote, llegará un momento en el que explotará. Entonces, hermanos, mucho ojo con ello, no nos confiemos en este aspecto. Dice, hermanos, pasavoz, la esquizofrenia es una enfermedad o espíritus inmundos. Pues no es el tema, mi hermano, pero pues definitivamente desde el punto de vista de salud mental es un padecimiento, hermanos. Es un padecimiento que en estos, que es tratable incluso, hermanos, ¿eh? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Continúa, hermanos, y ya estamos llegando a la parte final, esperando, mis hermanos, que vayamos considerando. ¿Qué cosa hago, hermanos? ¿Cómo le puedo hacer? Según Efesios 4:23, y esto es importante, por ahora les digo, hermanos, las recomendaciones son de un experto, hermanos. Pero Dios, hermanos, estas recomendaciones ya las tiene aquí en la Escritura. Y yo quiero, hermanos, que no pensemos en ningún momento, siempre hemos creído, es que la ciencia no sirve. Hermanos, si Dios dio la ciencia, nos da el consejo y nos da las herramientas, nosotros no tendríamos, hermanos, pues por qué pleitear con todo esto. Pero bueno, es que hay ocasiones, hermanos, en que si ignoramos algunas cosas, pues seguramente no vamos a tener los beneficios que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hago yo que padezco, que estoy en este proceso de duelo? ¿Cómo supero estas cosas? Efesios 4:23 dice así, mis hermanos. Deja la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, deja esa pasada manera de vivir. Tienes que cambiar. Verso 23 dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. Su mente tiene que cambiar, hermano. Acepte la pérdida. Su familiar ya no está con usted y no va a regresar. Él estará durmiendo, si fue creyente, estará durmiendo esperando la gloria, la corona de gloria que le dará el Señor Jesús cuando venga, hermanos. Pero usted lo que tiene que hacer es cambiar su manera de ser, cambiar su manera de pensar, hermano. Darse cuenta de la pérdida y salir adelante, porque 7 veces cae el justo, pero las 7 se sacude, se levanta y continúa caminando. Hacia allá es. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahorita lo explicamos, pero ese es factor fundamental, mi hermano, mi hermana. ¿Está en proceso de duelo? Tiene que cambiar su manera de pensar. Si no quiere cambiar su manera de pensar, seguramente le será muy difícil salir de ese duelo. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Eclesiastés, hermanos, y esto también es importante. Esto es bíblico, hermanos, y es terapéutico. Cuando yo trabajo la terapia, hermanos, menciono constantemente estas cosas porque Dios nos da justamente todos los consejos, pero el que no sabe de psicología a veces no los encuentra también, hermanos. Eclesiastés 3:1 dice así: ¿qué tengo que hacer? Darme cuenta de lo siguiente, que para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, pero tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de entender y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras, pero también tiempo de llegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué tengo que darme cuenta? ¿Cuál es mi tiempo? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué tengo que hacer cuando estas cosas pasan? ¿Cómo le voy a hacer? Pues aceptar la pérdida, que nosotros tenemos que tener, que hay una realidad que hoy estoy viviendo.
afrontar la pérdida y la persona que ya murió y que no volverá por ningún medio, ¿eh? El reencuentro será imposible. O sea, es que yo lo veo, pues sí, lo ves, pero no va a venir. Es así. ¿La escritura lo dice o no, mis hermanos? Los muertos, su mente es puesta, hermanos, en el olvido. No regresan a la vida, hermanos, por lo menos no en esta vida. Esperemos en Dios que podamos levantarnos cuando Jesús venga. Esa es nuestra esperanza. Pero eso tengo que entenderlo. Ya murió. Es que, hermano, yo no quiero comprender cómo es posible. Pues sí, hermano, así es posible. Depende de la interacción social, porque es otra, trabajar las emociones y el dolor, aceptar la pérdida, hermanos. ¿Cómo trabajo con las emociones? Dependerá de la interacción social con la que la persona se atiende. A veces se bloquean las emociones, que es lo que yo decía hace un momento, mis hermanos. Si alguien bloquea las emociones porque no quiere saber más de ello, híjole, mis hermanos, probablemente no vaya a poder superarlo. No hay que bloquearlo. Y aquí viene un error de nosotros cuando decimos, ya no te pongas así, ya no llores. Cuando nosotros decimos a alguien, ya no llores, te estamos diciendo, reprime el dolor que sientes. Cállate, me molesta verte llorar. Entonces yo tendría que trabajar eso. Hay que permitir que salgan las emociones, adaptarse al medio en el que el fallecido está ausente. Esto es, ahí está, es que ahí está su espacio, sí, ahí está. Tiene usted que adaptarse a ver la silla vacía, hermano. Es que su cama sigue igual, está intacta, sí, porque ya no va a llegar, no la va a ocupar, hermanos. Y acuérdense que estamos renovando nuestra mente, haciéndola consciente de lo que está pasando. ¿Cómo, hermanos? Adaptándonos a todas las cosas externas, internas y espirituales. Dice que cuando alguien llora por la pérdida, no llora por el que se fue, sino por todo lo que le deja. A veces son culpas y ahora ya no me pude disculpar. Ah, pues ya ve por qué nosotros tenemos que aprender y reconstruirnos y tratar de darle a las personas cuando están en vida. Esa es la enseñanza. Por eso es darse cuenta, recolocar emocionalmente al fallecido para continuar viviendo. Esta parte es fundamental. Hace ratito preguntaban, ¿qué pasa si no hay cuerpo, hermano? ¿Cómo le hago? Ah, bueno, se hace algo que se conoce en psicología, hermanos, como una especie de ritual de desprendimiento, donde yo puedo hacer, hermanos, y una recomendación que yo le he dado a muchos de los hermanos que he atendido o a muchos de mis pacientes. Yo les pido que hagan una carta dirigida al fallecido, hermanos, y que en esa carta le digan todo lo que quisieran. Y entonces después de ello, y alguien va a decir, esto es brujería, hermanos, no, en lo absoluto, es un ritual de desprendimiento y de cierre de ciclos. Una vez que yo dije las cosas, le digo, queme usted esa carta, entiérrela en una macetita, o si se la quiere llevar al panteón, hágalo, no pasa nada, porque estoy viviendo un duelo. Es que yo no vi el cuerpo, no importa, cuando usted hace eso, es como si usted estuviera viviendo ese velorio, haciendo este proceso, y le va a aliviar emocionalmente. Y entonces se va a dar cuenta que las cosas son diferentes. Por eso dice que es encontrar un lugar emocional para el difunto, para que le permita sobrevivir, ¿sí? Tratar de encontrar los apegos, hermanos. Entonces, cuando logramos esto, hermanos, vamos a hacer que nuestros ciclos se vayan cumpliendo, aunque yo no haya visto el cuerpo, aunque por el COVID no me haya dado cuenta si fue o no, si las cenizas son o no son, o si el hermano estaba o no estaba en ese féretro. Haciendo esto, vamos a ir cerrando ese ciclo y vamos a salir adelante, mis amados hermanos. Hermano, dice, en estas pérdidas, ¿cómo dejar ir a la otra persona? No necesariamente es que haya muerto. El otro ejemplo, los amigos, hermanos, dice, cuando han sido muy importantes, pero el otro no puede estar cerca. Es, por ejemplo, incluso, por ejemplo, cuando nosotros, hermanos, nos divorciamos, hay un divorcio, pues está vivo, no está muerto, pero la situación es exactamente lo mismo. Aceptar que ya no estamos juntos, trabajar con lo que siento emocionalmente, ¿sí? Adaptarse a la ausencia de la persona, aunque esté viva, pero que ya no va a estar conmigo, y finalmente recolocar emocionalmente a esta persona. Decir, bueno, entonces ya está ya, yo tendré que hacer mi proceso y salgo adelante. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, dice un saludo, hermano Hugo Isai, ya que está presentando algunos dolores. Ok, para que oren por nuestro hermano. Está bien, hermana, lo tomarán en cuenta nuestros hermanos. El amor te abraza, dice, el amor te abraza en el momento del duelo. Ah, sí, y esto es parte de, ahorita lo vamos a checar, hermanos, qué es lo que tengo que hacer cuando hay un duelo. Ahorita vamos a ver qué sí hacemos y qué no hacemos, porque estoy terminando, hermanos. Pues a vos, hermano Alberto, mil gracias por el tema. Ah, muchas gracias a ustedes, hermanos, espero que realmente sirva. Dice, me hace conscientes... me hace consciente los hermanos el proceso de duelo, espero pueda haber una predicación del consuelo que ofrece la Biblia, hermano, porque el consuelo hace mucha falta, ya que en la pandemia. Sí, hermanos, por eso estoy mencionando, a ver, mis hermanos, mi hermano, cada uno de estos textos, y yo no sé, hermanos, si no lo alcanzamos a notar, cada uno de estos textos tiene como objetivo que nosotros nos demos cuenta que aún esos grandes hombres de fe
vivieron estas dificultades. Esa es la parte bíblica, hermanos. Esta es la parte que nuestro hermano pide. Esta es la parte donde nosotros tenemos que tener consuelo, hermanos. Que también Jacob, hermanos, sufrió como yo puedo sufrir en la pérdida de un hijo. Que también Job, hermanos, perdió trabajo, perdió propiedades, perdió hijos y a pesar de ello salió adelante. Este es el consejo bíblico, mis hermanos. Y estoy dando los dos, el consejo bíblico, la esperanza bíblica y también la psicológica, hermanos, porque esta es la virtud que tenemos ahora, hermanos, de tener estas herramientas. Entonces, sí, mi hermano, aquí está. Si no lo alcanzamos a percibir, pues a lo mejor tendríamos que hacer algo muy, muy especial en este aspecto. Pero aquí está, hermanos. ¿Cómo ayudo y qué hago, hermanos? Y aquí vienen las dos cosas, los dos ejemplos, mi hermano, que nos está preguntando al respecto de esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dice, pasados hermanos, las palabras que nos ayudan a pasar las pérdidas de un ser querido, tan necesario en estos tiempos, cuando se nos ha ido la familia, amigos, tan difícil. Sí, hermanos, esto es complicado y aquí es donde viene qué es lo que yo tendría que hacer. Pasados hermanos, dice, mi doctor me puso a pintar y hacer terapia en casa y me funcionó. Por supuesto, hermanos, porque obviamente nosotros tenemos que regresar a las actividades a pesar de las circunstancias. Si ustedes se dan cuenta y leen la historia de David, hermanos, cuando le avisan, tu hijo se murió, dice que él se levanta, se lava la cara, se prepara y continúa con su vida, hermanos, porque tenemos que proceder y seguir. Ahí está el consejo bíblico, hermano, ahí está la esperanza bíblica, ahí está. Si nosotros no la vemos, pues bueno, ya está complicado. Efesios 4:29, ¿cómo ayudo? Ahí está un consejo. A ver, mis hermanos que quieren el consejo bíblico, hermanos, ¿para qué cosa hago? ¿Cómo le puedo hacer para ayudar a alguien que está pasando por una pérdida y que pues bueno, yo estoy ahí, ¿cómo le puedo hacer para ayudarlo? De acuerdo a la Biblia. ¿Sí, mis hermanos? Efesios capítulo 4, el verso es 29. Ojo, mis hermanos, Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. ¿Para qué dé gracia a los oyentes? Si yo estoy presente, hermanos, y quiero ayudar a alguien que está en proceso de duelo, a alguien que está sufriendo una pérdida, la Escritura dice, no vayas a decir palabras torpes. Por favor, ten cuidado. Ahí está el consejo bíblico, mis hermanos, No vayas a decir palabras torpes. Es que, ¿cuál es la esperanza? Pues la esperanza es que tú restaures con el espíritu y con el amor a tu prójimo. Ahí está la esperanza, ahí está el consejo bíblico, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Qué no debo de hacer? Vean las ideas irracionales. Estoy seguro, hermanos, que todos en algún momento a lo mejor hemos visto esto. A veces llegamos y decimos, no te preocupes, el tiempo lo cura todo. No es cierto, mis hermanos, no tiene nada que ver el tiempo. Tiene que ver cómo nosotros vivimos el duelo y cómo vamos nosotros a expresar nuestras emociones para que salgamos adelante. Otra idea irracional, hermanos, que utilizamos. Por eso no hay que decir, para esto, mis hermanos, para una persona que vive duelo, estas son palabras torpes, hermanos. A él o a ella no le gustaría que sufrieras. Pues sí, no le gustaría, pero se murió, ¿verdad? Y entonces, porque aquí les vamos a dar carga adicional, hermanos, ya tienen el sufrimiento y más aparte saber que a él o a ella no le gustaría que sufriera. Y nosotros en nuestra fe, hermanos, pues nosotros en nuestra fe sabemos que él ya está muerto o ella está muerta, que está descansando y que espera una corona de gloria. Entonces no le digamos, no le gustaría que sufrieras, no lo pienses que eso es peor. O sea, tú ya olvídate de él, ¿no les decimos eso, hermanos? Olvídate. ¿Cómo te vas a olvidar si es alguien, algún ser querido? No cabe duda que a veces, hermanos, decimos palabras torpes. Tú lo que tienes que hacer es distraerte. Así, vete, distráete nada más. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Hay que ser fuertes. Échale ganas, ¿no? Échale ganas. ¿Y cómo le echo ganas, no? Si no lo superas, no dejas descansar al fallecido. Dios nos libre, mis hermanos. Y esto ha sucedido también dentro de nosotros, como si estuviera ahí latente todavía el fallecido esperando, hermanos. No, no es así. Atenta contra nuestra fe incluso, mis hermanos. Tengamos cuidado. Los que estamos aquí necesitamos que estés bien. Pues entonces, si los que están aquí necesitan eso, pues vayan a terapia también para que les digan que el proceso por el que estoy me cuesta trabajo de llevar a cabo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener una idea distinta. Nosotros necesitamos ser diferentes, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Vean lo que sucedió. Aquí viene, ahí va el consejo bíblico, mi hermano. Creo que fue mi hermano Lalo el que pedía el tema y la esperanza. ¿Y qué puedo hacer? Aquí está el consejo bíblico, mis hermanos, para que veamos cómo nuestro Dios nos manda la información que necesitamos para que nosotros sepamos cómo actuar. Y viene de manos de Job y de sus amigos, hermanos, que estaban sufriendo y sintiendo esta dificultad tan grande. Job capítulo 2, verso 11, mis hermanos. Dice así, vean, hermanos. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temamita, Bildad, Suaita y Sofar, Namatita, luego que oyeron todo aquel mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno desde sus lugares. La visita. Dice, vino cada uno de su lugar porque habían concertado
de venir juntos a condolerse de él y a consolarle. Este es lo que se tiene que hacer, tener el deseo de consolar. Y vean lo que sucedió. 12. Y los cuales alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a voz en grito cada uno de ellos, rasgó su manto, esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo, dice, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que el dolor era muy grande. Si yo llego con un doliente, ¿qué le voy a decir? Nada. No le duele, no hay nada, no hay palabra que usted le diga que le ayude. Es que el texto, hermanos, el texto dice que sus amigos prefirieron quedarse callados. Estuvieron con él sintiendo y sufriendo lo mismo que él sufría. 7 días y 7 noches junto a Job sin decirle nada, hermanos. Nosotros vamos media hora a un velorio y ya nos sentimos que cumplimos, hermanos. Ah, pero con la Biblia en la mano, hermanos, ¿no? Por eso necesitamos saber si realmente yo quiero ayudar, hermanos. Porque si no, pues mejor, como por eso citaba Efesios, entonces mejor no digan nada, hermanos. Si no hay nada bueno que decir, no diga nada, hermano. Lo sabían los amigos de Job y dice, mejor vamos a estar con él aquí sufriendo, como él, que él nos sienta cercanos. No necesito decirle que aquí estoy para darse cuenta que yo estoy aquí con él. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, mis amados hermanos, porque si no, al rato tenemos complicaciones. Dice por aquí, dice, hermosas palabras ayudan a pensar en la pérdida de un ser querido. Necesitamos esos tiempos cuando nos ha ido la familia, amigos, si es difícil pasarlo, definitivamente, mi hermano José. Pasados, hermano, el doctor, eso ya lo vimos. Dice, mi hermano, sobrino puede ponerse mal. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, pues ya vimos, mis hermanos, aquí cómo podemos ayudarle, qué podemos hacer, estar atentos, estar con él, acercarse. A veces la familia, ni la familia quiere, hermanos, ¿eh? No, es que qué difícil es, qué complicado. Pues sí, si no queremos ayudar va a ser más complicado, hermanos. Un fuerte abrazo. Gracias, hermanos. Pasa vos, hermano, en una pregunta. ¿Cómo ayudo a mi hijo que está alejándose de su señora? No le entiendo, hermanos. Como madre me duele ver. Ah, ok, supongo que tienen conflictos familiares o es lo que alcanzo a entender por alguna circunstancia. Pues hermanos, la mejor manera es acercarse y preguntar si se necesita apoyo. Y si no podemos dar el consejo, hermanos, de verdad, yo eso sí lo digo de corazón, hermanos. Si yo, hermanos, tengo un problema con la luz en mi casa, hermanos, y yo no sé de electricidad, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Pues ya voy a agarrar un librito que me diga cómo hacerle, ¿no, hermanos? No, hermanos. Lo que usted tiene que hacer es llamar a un electricista porque va a ser el problema más grande. Si yo tengo un problema, hermanos, que a lo mejor hay una fuga de agua, se rompió la tubería y yo no sé de eso, ¿qué tengo que hacer? Pues busque un manual, hermanos. Ahí en el manual dice cómo hacerle. Si no sabe, mejor llame al fontanero, hermanos, porque si no va usted a cometer un error más grande. Hermanos, si yo siento por acá un dolor muy fuerte y ya hice oración y ya me ungieron y no se me quita, ¿qué tengo que hacer? Entonces vaya al especialista, hermano. De la misma manera funciona aquí, mis hermanos. Ojalá y lo tomemos en cuenta y lo consideremos, hermanos. Dejemos de pelearnos con la ciencia. La ciencia la puso Dios para ayudarnos, mis amados hermanos. No lo vayamos a tomar como algo caótico o negativo. Tampoco es la intención. ¿Cómo lo ayudo, hermanos? Rápidamente y concluyo con esto, hermanos. Es importante contactar con la persona. Fíjense, mis hermanos, este es el consejo que necesitamos. Ya dimos el consejo bíblico. Ahora me permito dar estos consejos que son, que se recomiendan desde un enfoque psicológico. Es importante contactar con la persona que lo necesita para transmitir compañía y apoyo. Dice, por el medio que nos resulte más fácil, a lo mejor por teléfono, estoy contigo, si necesitas algo, dímelo, aquí estoy para ti. Si quieres que vaya en estos momentos, voy. Pero si usted no está dispuesto a hacer eso, mejor no hable, hermano. Porque no, ¿qué tal que me dice que vaya? Yo no puedo ir. Entonces, aguas. Estoy muy lejos, estoy retirado, por ahí vi una pregunta, ¿y cómo le hago si estoy muy lejos? Puede contactar a través de una videollamada y decir, yo estoy sintiendo y sufriendo contigo y puedo llorar contigo. Por eso es tan importante este tipo de temas, hermanos, para que sepamos cómo realmente puedo yo ayudar a los demás. La persona que está en duelo necesita un espacio para asimilar la situación. Entonces, esto necesitamos saberlo, los silencios son muy importantes, hay que respetarlos. Es que a veces vamos a la visita y ahí estamos. ¿Y qué pasó? Y cuéntenos, y díganos, ¿y cómo fue? Hermanos, ¿por qué no aprendemos a estar callados? Llévele algo, conviva con él. Si puede, abrácelo. Y deje de interrogarlo como si usted fuera a lo mejor el policía, hermanos, que está viendo que viva su dolor con el hermano. Y le va a ayudar muchísimo. Un abrazo sana como no imaginan, hermanos. Toda pérdida es dolorosa y hay que darle la importancia que se requiera.
Ay, por Dios. Y aquí menciono algo muy rápido, mis hermanos. Tuve la oportunidad de trabajar con un proceso de duelo en una situación crítica, hermanos, en una inundación. Una señora perdió un pollo, perdió una gallina, hermanos. Y todos los que estaban alrededor decían, ah, por Dios, fue un pollo, cómprenle 3 o 4 y ya que se vaya. Pues claro, como nosotros somos indolientes, hermanos, y no sabemos, ese pollo, hermanos, se lo había regalado su hijo y su hijo tenía poco que había muerto, hermanos. Y ese pollo tenía los afectos y estaba proyectando, hermanos, los aprecios que no le pudo dar a su hijo. Viene la inundación y se muere el pollo, hermanos, lo que está viviendo es un duelo atrasado, está viviendo la muerte de su hijo, no del pollo, hermanos. Pero como nosotros, como dice nuestro Señor Jesucristo, solamente juzgamos por lo que vemos, no nos damos cuenta que hay más atrás y entonces, hermanos, esto hace que menospreciemos el dolor de los demás, seamos cautelosos. Una persona en duelo, hermanos, no se recupera de un día para otro, por lo que puede ser muy beneficioso mantener un contacto periódico y respetuoso, hermanos. No hablar para ir chismeando cómo van las cosas, sino hablar para que para que sienta cercanía de alguien más, hermanos. Estoy aquí contigo, hermano, está muy bien. Es más, ¿por qué no? A lo mejor hasta le invita a un cafecito si tiene la oportunidad a leer, como decía nuestro hermano, bueno, pues vamos a leer, vamos a estudiar juntos la escuela sabática, esto te va a ayudar mucho. Y ya ir tratando, mis amados hermanos, de ser una persona servicial, no una persona que perjudique. Y finalmente no hay palabras mágicas, lo importante es lo importante es, hermanos, que sienta cerca a pesar de la distancia. Es lo que tengo que hacer. No es que le digo, es cómo me hago presente con él, cómo mi presencia le podría ayudar, hermanos. Dice, aceptar que nada volverá a ser lo mismo es lo más difícil, porque quisiéramos que todo fuera igual, más cuando ellos viven, igual que cuando ellos viven, dice, pero debemos seguir no mandando mensajes ni llamadas, obviamente que sean caóticas o a la persona, por supuesto. Muy buen tema, gracias. Tenía invitada que me hizo pensar en algo que me gustaría compartir con ustedes y siento que viene acompañada de más preguntas. Pues bueno, mis hermanos, tendremos oportunidad quizá en su momento de hablar de esto, hermanos. Son muchas cosas importantes, hermanos. Solamente quiero decir esto, hermanos. Dios sana nuestro corazón. ¿Y sabe cómo lo hace, hermanos? No lo hace con un texto bíblico, hermanos, porque le dice Dios en el profeta Isaías, dice, el ayuno que yo quiero no es que anden encorvados como juncos, sino que le des la mano a tu hermano, que tú te acerques a él, que digas, aquí estoy. Dios sana los corazones a partir de otro. Vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu. Mis amados hermanos, para mí ha sido maravilloso, hermanos, estar con ustedes. Creo, hermanos, que tenemos que empezar a reflexionar, hermanos. De verdad, lo digo de todo corazón. Mi intención jamás es herir la susceptibilidad de nadie. Jamás es atentar, hermanos, contra la manera de creer de nadie, hermanos. Sino que nos demos cuenta, hermanos, que ante procesos como estos, Dios no nos deja solos. No solo nos da el consejo bíblico, no solamente nos da, mis amados hermanos, los consejos para que salgamos adelante. Pone a nuestro alrededor personas que son sus manos, personas que son sus ojos, que son sus oídos, para que nosotros podamos ayudar a aquel que lo necesita. Y que si nosotros estamos viendo esta necesidad, hermanos, no seamos indolentes, que realmente podamos, hermanos, estar con las personas que nos necesitan. Mis amados hermanos, agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por acá. Creo que son las preguntas. Muchas gracias, hermanos. Espero que no se me haya pasado ninguna y si fue así, discúlpenme, mis amados hermanos. Ustedes saben que el tiempo, como dicen por ahí, el tiempo en estos medios es rapidísimo, se va, hermanos, y es increíblemente rápido, pero intentamos responder la mayoría de sus preguntas. Si hubiese alguna situación, estoy seguro que nuestros hermanos de esta transmisión, nuestros hermanos de Toluca, mi hermano César, que siempre está muy pendiente de estas cosas, sabrá responder y si no, por supuesto, aquí estamos a las órdenes de ustedes. Muchas gracias, mi hermano César, por la invitación. Gracias a todos mis hermanos que hacen posible esta transmisión y gracias a ustedes, hermanos, por darme la oportunidad de acercar el consejo de Dios a nuestro corazón y tener la oportunidad, hermanos, de aprender juntos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Pasa a vosotros.